Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Como siempre parece que tengamos que repetir lo mismo para que aquellos que se integran ahora de nuevo estén al tanto de lo que pretendemos. Se trata de hacer esta pequeña tertulia donde ustedes escriben, nosotros comentamos y juntos tratamos de encontrar el camino que hemos de seguir cada día y saber cómo hacer mejor las cosas. Desde nuestra pequeñez tratamos de orientarles, tratamos de hacerles, de darles un poquito de luz, siguiendo un poco siempre la palabra del Evangelio, que es la que nos sostiene y tenemos detrás, porque el Evangelio es donde encontramos, yo diría que las respuestas a toda nuestra historia, a todas nuestras actividades, a todas nuestras situaciones, a todos nuestros sinsabores y a todos nuestros buenos sabores, a todas nuestras situaciones conflictivas y a todas nuestras situaciones de alegría. Por eso les damos la bienvenida para que, contando con que juntos vamos a construir en este programa un poquito más de esa vida que es común para todos y que nos beneficiamos unos a otros. San Pablo, cuando hablaba a los cristianos de Corinto sobre la oración, les decía que todos oraran en el mismo idioma, con el fin de que así la oración de unos enriquezca a otros. Pues también nosotros pretendemos que las cartas que nos escriben unos, pues también beneficien a otros, porque eso es lo que nos hace caminar juntos. Aunque no nos conozcamos, aunque estemos separados geográficamente, aunque andemos unos por unos caminos y otros por otros, pero siempre tenemos como muchos puntos de contacto, como muchas referencias comunes, que son las que tratamos de construir con los aportes de unos y los aportes de otros. Así que bienvenidos a nuestro programa y hoy vamos a compartir una carta que nos escribe Mercedes y nos dice así: Hola padre, he estado siguiendo las 3 etapas de su programa con gran interés. A lo largo de este tiempo me he casado y tengo un hijo de 3 años que me está creando algunos problemas. Con mi marido es otra cosa. Parece que eso de ser hombres, los dos, les crea una sintonía especial y hace que no tengan dificultades especiales. Yo, por el contrario, me encuentro como navegando en un barco que no tiene timón. No sé qué hacer con mi hijo. Es rebelde. No acepta que se le diga de hacer nada si él no está de acuerdo. Hace lo que quiere tanto en casa como cuando estamos con la familia o cuando estamos en cualquier otro lugar. La relación con sus hermanos de 6 y 8 años no es mucho mejor. Pareciera que él fuera el mayor y todos estuvieran bajo sus órdenes. Con esto de que es el pequeño, digo yo, su padre siempre le da la razón, lo protege y lo justifica. Yo trato de corregirlo y no consigo nada. Y cuando ya aburrida lo castigo, me dice: castigada tú. Total, padre, así como con los otros 2 hijos no tengo problemas especiales y las cosas no pasan de las travesuras normales, que con castigos o correctivos corrientes todo se arregla, con este ya no sé por dónde ir ni qué hacer. Por eso, padre, le agradecería una orientación para ver cómo recuperar a este hijo, y digo recuperar porque muchas veces pienso que ya llegó tarde. Muy bien, Mercedes, yo creo que el problema fundamental no se centra en su hijo. Yo creo que el problema fundamental se centra en su esposo. Porque de alguna manera, al superprotegerlo a tan alto nivel, al darle siempre la razón, al dejar que él se vaya creciendo a sí mismo, su esposo está contribuyendo a que con usted tenga dificultades. Normalmente es lógico que los niños tengan más dificultades con la madre que con el padre, puesto que con la madre están muchas más horas y con el padre están mucho menos tiempo. También resulta bastante normal que cuando el padre llega a casa y se pone a jugar o a estar con el pequeño, pues quiera ser el bueno de la película, es decir,
normalmente no lo castigue, porque para el poco tiempo que está con él, piensa que de alguna manera no va a estropearlo. Digo pues que la causa está en su marido por lo siguiente. Y yo pienso que ustedes dos deberían sentarse a conversar sobre la educación de los hijos. No solamente del pequeño, también del mayor, de los dos mayores. Deben sentarse a conversar y los dos establecer unas pautas comunes, de tal manera que nunca su esposo le quite a usted la autoridad frente al pequeño, que es al que le causa más problema, pero frente a los otros dos tampoco. Siempre su esposo debe, frente a una cuestión que surja entre usted y el pequeño, su esposo siempre debe de estar a favor suyo. Siempre debe decir al pequeño, haz lo que dice tu madre, sé obediente a tu madre, haz lo que tu madre te manda. Y nunca ni darle la razón ni justificarlo. A solas, cuando estén los dos solos, bien, ahí pueden volverlo a hablar y deben volverlo a hablar. Si hay algo que su esposo considera que usted ha sido demasiado exigente, ahí es el momento de decírselo, cuando estén solos. Si hay algo que su esposo considera que usted se ha equivocado, es ahí donde también debe decírselo, cuando estén solos. Pero una cosa es cuando están los dos solos, que ahí siempre deben compartir, pues no solo sus vidas, sino también la experiencia de educación de los hijos. Ambas cosas. Porque a veces cuando están los esposos solos, hablan del trabajo, o hablan de la casa, o hablan de 1000 temas que a ustedes les puede interesar por determinadas razones. Pero muchas veces se da por sentado lo de los niños y, resulta que la esposa plantea unos problemas y el padre, por principio, no quiere hablar de problemas, o lo justifica, o le quita importancia. Ahí hay un límite de incomprensión por parte del esposo hacia la esposa. Suele ser del esposo hacia la esposa porque, repito, el esposo está menos tiempo en la casa y normalmente la esposa es la que más suele protestar o quejarse de las desobediencias de los niños o de las rebeldías de los niños. Por una parte, pues, delante de los niños deben tener siempre la misma posición, la misma postura, estén o no estén de acuerdo. Si usted, Mercedes, ha dicho blanco, su esposo tiene que decir que es blanco, aunque puede ser que él no esté de acuerdo, pero él no puede desautorizarla. Y si su esposo ha dicho primero blanco y usted piensa que es negro, usted, aunque usted no esté de acuerdo, debe manifestar la razón a su esposo y después clarificarlo con él. Es necesario ese tiempo a solas, donde puedan hablar de la educación de sus hijos, donde puedan crear pautas comunes, donde puedan relativizar algunas dificultades o donde puedan dar importancia a otras que lo es para uno y que es importante para uno y no es importante para el otro. Pero en cualquier caso, ahí en esos tiempos de estar a solas es en donde deben los dos ponerse de acuerdo. Y en cualquier caso, dentro de este contexto, lo que está claro es que tanto usted como su esposo deben pensar que deben de tener unos hijos disciplinados y obedientes. Es decir, sus hijos no saben todavía ni lo que les conviene, ni lo que es bueno, ni lo que les va bien, ni lo que les apetece. Ellos simplemente se dejan conducir por unos primeros movimientos, unos primeros instintos, unas primeras apetencias, pero que ellos no coordinan, no piensan, no razonan, ellos no saben elegir. Ustedes tienen que tener hijos disciplinados, es decir, hijos que hagan lo que les enseñen a hacer, hijos que escuchen lo que ustedes les dicen
y lo pongan en práctica. Hijos que sean obedientes. Cualquier situación en la que los hijos tiren por sus campos o hagan lo que ellos quieran o hagan lo que les apetece, nunca les va a beneficiar, porque lo que les apetezca hoy no será lo mismo que lo que les apetezca el año que viene. Han cambiado, pero siguen inmaduros. No se puede tratar a un niño como si fuera ya un adolescente o un joven o una persona adulta. No se les puede decir al niño que haga lo que quiera, porque él elegirá lo correcto. Normalmente no elegirá lo correcto. Normalmente elegirá lo que le apetece. Ustedes deben tener hijos disciplinados y ustedes deben atreverse a disciplinar. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, y los dos dicen lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi madre nos decía cualquier cosa que no nos parecía bien, acudíamos a mi padre para decirle: papá, mira lo que ha hecho la mamá, tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Y mi padre siempre decía lo mismo: haz lo que te ha hecho la mamá. ¿Por qué? Evidentemente porque no podía desautorizarla, porque no podía decirnos que hiciéramos otra cosa, porque no podía estar de nuestra parte, tenía que estar de parte de mi madre, como usted debe estar, como su marido debe estar de parte de su esposa, de usted, y usted de parte de su marido. Si ustedes están el uno de parte del otro, los hijos aprenderán a estar de parte de ustedes y aprenderán a estar de parte unos de otros. Aprenderán a hablar, aprenderán a escuchar, aprenderán a razonar, aprenderán a hacer lo correcto. Pero si los niños están excesivamente, o están no excesivamente, si los niños se sienten protegidos, pues pasará como aquel otro niño que un día me decía: yo sé que mi madre va a hacer de comer lo que a mí me gusta, entonces ¿por qué me tengo que comer lo que no me gusta? Si después mi madre me dará lo que me gusta. Las cosas son así. Cuando los padres protegen a sus hijos, yo diría que los hacen unos desgraciados. Y cuando los hijos van creciendo y van teniendo ya uso de razón más sensata, al final se cansan. Y entonces es cuando se sienten mal porque sus padres no los han ayudado. Han vivido siempre siempre sí, como las cabrillas como las cabras en el monte, haciendo lo que han querido, pero eso no les justifica. Y cuando tienen un problema no saben resolverlo. ¿Por qué? Porque siempre han tenido a su padre o a su madre detrás para resolverles las dificultades o para resolverles los problemas. Y eso no es posible. No se puede hacer así. Ellos tienen que ir aprendiendo, pero ir aprendiendo de lo que ven a sus padres. Aprender a hacer que la familia sea una sola realidad, a fuerza de ver a sus padres siendo una sola cosa. Que aprendan el valor del amor a fuerza de ver quererse a sus padres. Yo recuerdo que había una familia en la que nunca el padre daba un beso a la madre delante de los hijos. Y eran 3 hijas. Y nunca les daba un beso a las hijas, porque él era un hombre y no iba a dar un beso. Era como sentirse un sentido machista de su paternidad y de su ser esposo. Esas niñas después han tenido muchas dificultades para engarzar una afectividad madura. ¿Por qué? Porque han crecido viendo algo que no les ha ayudado, porque han crecido viendo algo que no les corresponde. Si ustedes unen sus criterios y usted y su esposo unen sus palabras, se apoyan el uno al otro, toman parte el uno por el otro, este hijo pequeño no va a comenzar a reducir los problemas. Si este niño, cuando usted le dice castigado y le dice castigada tú, si cuando llega el esposo le dice has desobedecido a tu mamá, vete a la habitación,
el hijo aprenderá a no responder así. Si este hijo, cuando hace algo que no es conveniente y usted, Mercedes, le llama la atención, si su esposo llega a casa, usted se lo dice y el hijo y el esposo castiga al hijo por haber sido desobediente con su madre o por haberse portado mal, el niño no lo volverá a hacer. En este momento el niño se siente apoyado por su padre, que lo protege, le da la razón, lo justifica, y entonces el niño piensa que tiene razón, que la que está equivocada es usted. Siempre en la educación de los hijos la pieza clave es la unión y el amor de los padres. Si los padres son una sola cosa, en el amor, en las palabras, en las decisiones, en lo que hablan con sus hijos, si sus padres siempre están de acuerdo cuando hablan con sus hijos, los hijos aprenden a estar de acuerdo con sus padres. Porque diríamos, dicho así coloquialmente, no tienen ninguna válvula de escape. Los dos piensan lo mismo. Cuando lleguen adolescentes pensarán que ustedes están equivocados, pero lo pensarán de los dos. Pero será una justificación para poder seguir haciendo lo que quieran, pero no porque estén convencidos. Y será también porque la presión del mundo exterior va a ser tan grande que va a tender a desautorizar a los padres. Pero si sus hijos adolescentes, cuando sean adolescentes, han vivido todo el tiempo hasta entonces, viendo una armonía entre los padres, oyendo una única voz, la pronuncia el padre o la madre, viendo cómo se apoyan mutuamente y cómo cualquier cosa que ocurra, el otro siempre le va a dar la razón, las cosas cambiarán mucho. El hijo ya no será un hijo rebelde. El hijo comenzará a ser obediente, aunque sea regañadientes. Comenzará a hacer lo que se le dice, aunque sea protestando. Pero poco a poco dejará los regañadientes, dejará las protestas y comenzará a hacer lo que tiene que hacer. Pero no olviden nunca que ustedes tienen que disciplinar a sus hijos. Y tienen que disciplinarlos ayudándoles a hacer lo que ustedes quieren que hagan, lo que ellos deben de hacer. Y tienen que hacerlo de manera que también ellos se sientan satisfechos por ser obedientes. Y hay otra cosa que es como muy importante o especialmente importante, y es que para ello también ustedes tienen que autodisciplinarse. No es conveniente regañar a un niño demasiadas veces. En muchas ocasiones es preferible darse la vuelta y no ver lo que ha hecho con tal de no regañarle. ¿Por qué? Porque el niño, si ve que usted lo mira y no le dice nada, pensará, lo estoy haciendo bien. Pero si ve que usted no lo ha mirado, no lo ha visto, no estará seguro. Y entonces o preguntará, o la próxima vez que tenga ganas de hacer lo mismo, se lo pensará dos veces. No es conveniente estar siempre regañando a los niños, no es conveniente estar siempre llamándoles la atención, no es conveniente estar siempre encima de ellos. Yo le recomendaría que el niño tuviera su lugar de juegos, su habitación misma, en la que tiene la cama, pues en esa misma habitación tener sus juguetes y ahí él hacer su vida, que aprenda a hacer de esa habitación su mundo. Solamente cuando ya comienza a hacer su mundo, entonces ahí él se encontrará a gusto. Usted podrá acercarse a la puerta si oye demasiado poco silencio y podrá decir algo si ve algo inconveniente, o podrá darse la vuelta y no verlo si no le interesa, regañarlo, o incluso si no tiene ganas. Pero en cualquier caso, ustedes deben de ser también tremendamente disciplinados y autodisciplinarse, es decir, marcarse unas pautas de actuación y pase lo que pase,
ocurra lo que ocurra, seguirlas. Porque es importante que ustedes se creen esas pautas. Es importante que ustedes hablen y digan, bueno, vamos a educarlos así. Estas cosas vamos a dejarlas pasar o vamos simplemente a no verlas. Estas otras vamos a corregirlas con este castigo o con este correctivo. Mejor la palabra correctivo que la palabra castigo. Mejor con este correctivo para enderezar el árbol. Dicen que, y es verdad, que cuando un arbolito crece, llega un momento que hay que ponerle una guía. Porque si no, el arbolito crece torcido, se tumba y toma las formas más extrañas. Si se le pone una guía y se le sujeta a esa guía, el arbolito crecerá recto, que será recto hacia arriba y perfectamente. Y cuando sea un árbol fuerte, no tendrá problemas. Pero si dejan el arbolito sin guía, entonces el arbolito tomará muchas formas y cuando quieran ustedes enderezarlo, les costará mucho. Por eso tienen 3 hijos que están en la mejor edad para ponerles desde el pequeño ya. Los otros ya es un poquillo tarde, diríamos, pero bueno, todavía están a tiempo de ponerles una guía que es establecer entre ustedes unas medidas de educación. Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que no deben de hacer, lo que pueden hacer excepcionalmente, lo que pueden hacer en algún caso, lo que no pueden hacer en ninguna circunstancia. Como ustedes que conocen a los niños, pueden enumerarse las cosas que son aceptables o las cosas que son buenas y después añadir las cosas que ustedes consideran que los niños deben de aprender. Y eso, ser ustedes tremendamente disciplinados y con ganas o sin ganas, ponerlo en la práctica. Aunque estén cansados. Porque hay veces que el padre llega cansado del trabajo a casa o la madre, si trabaja, llega cansada a casa y entonces el padre se pone a leer el periódico y no quiere que los niños le molesten. En otras ocasiones la madre llega tarde a casa y como tiene que hacer la comida, supongamos, pues entonces está haciendo la comida y no quiere que la molesten. No, eso no puede ser así. Los hijos deben sentirse siempre atendidos, siempre queridos, siempre escuchados y siempre respondidos. No se puede dejar una respuesta o una actitud sin corregir o una respuesta sin dar. Yo pienso que si siguen un poco estas líneas y ustedes las adaptan a su situación, ustedes conseguirán enderezar a este pequeño y conseguirán que los mayores sigan adecuadamente. Espero que les haya sido de ayuda y ya saben que cualquier cosa nos vuelven a escribir y nos volvemos a escuchar y nos volvemos a ver a través de la televisión en nuestro programa Cartas al Director. Muchísimas gracias y que el Señor os bendiga.